Yo dame también de tu amor, quiero con ardor yo saciarme el hambre. Los primeros pobladores de la isla de Santo Domingo se alimentaban básicamente de casabe fabricado de yuca, que era una especie de pan para los aborígenes de la Hispaniola. Los taínos quitaban la cáscara de la yuca con conchas de caracoles, la rayaban en un guayo de piedra que se introducía en unos canutos de fibra y se exprimían con palos para sacarle el jugo. La masa seca y dura resultante era tamizada por medio de un sedazo de cañas de hierba para eliminar los pedazos de yuca que no se hubiesen rayado. De ahí se obtenía una harina y se le daba forma de tortas finas colocándola al fuego lento durante unos 15 minutos de cada lado. Para terminar de tostar las tortas de casabe se ponían al sol. Así el casabe les duraba a los indios taínos hasta 3 años. Los taínos también comían la yuca asada, hervida, y la utilizaban como elemento para bebida. Todo eso nos muestra que prácticamente la yuca se convirtió en un elemento fundamental de lo que era el arte culinario taíno, hasta el punto de que su principal dios lleva el nombre de Yocaú, o llevaba el nombre de Yocaú. Así se llamaba Yocaú Baguá Maorocotí, que quiere decir el señor de las aguas del mar y de la yuca y de las aguas del mar. Los aborígenes también consumían diversas maneras el maíz, la batata, la yautía, el mapuey, ají, lerén, palmito, bija y el maní, así como frutas, entre ellas el níspero, piña, lechosa, caimito, guanábana, ovo, jagua y zapote. Además, los taínos utilizaban una especie de barbacoa para hacer asado de jutías, iguanas, aves, pescados y mariscos y de otros tipos de carnes. En 1492, con el arribo de los españoles, nuevas plantas, animales y métodos de cocción fueron introducidos a la isla e incorporados a la cocina criolla, pero numerosas frutas y víveres que formaban parte del repertorio alimenticio aborigen deslumbraron la avidez gastronómica de los conquistadores. Evidentemente los españoles, al llegar acá y encontrarse con una situación de escasez en términos de producción, de lo que ellos acostumbraban a consumir en Europa, tuvieron muchas veces que adecuarse, vamos a decir, a consumir gran parte de lo que consumían nuestros aborígenes acá, y luego entonces es en el segundo viaje de Colón que traen, vamos a decir, distintos productos, traen animales. El 27 de noviembre de 1493, cuando Cristóbal Colón llegó en su segundo viaje, trajo caballos, vacas y otros tipos de animales para poblar la isla. Al momento de la llegada de los europeos, se desconocía aquí en las Antillas del ganado, no se conocían, y los datos así lo establecen. El único animal que se domesticó en el continente americano fue la llama, en la región sur del continente. Por consiguiente, el ganado vacuno, porcino, caballar, etcétera, va a ser introducido por los españoles, de gran significación en la gastronomía dominicana. Hasta ese momento, la recolección era que prevalecía en nuestro territorio. Los españoles añadieron a la cocina de los taínos los sabores del Mediterráneo y aquellos que habían sido heredados de los árabes, que dominaron la península ibérica por 8 siglos, previos al descubrimiento y conquista de América. Los españoles, al producirse una escasez importante de harina de trigo, evidentemente se ven obligados también a consumir el casabe, o como ellos lo denominó Colón en su diario, el pan de las Indias, así le llamó Cristóbal Colón, y los propios cronistas de India, en ese momento como Padre Las Casas, Pedro Martín de Anglería y otros, consignan esto en lo que son sus narraciones sobre lo que se consumía en nuestro país. En el segundo viaje, Colón introdujo a la Hispaniola la caña de azúcar, pero no fue hasta el año 1501, después de varios intentos, cuando se logró prender la planta que procedía de las Islas Canarias y se inició así la producción de azúcar en esta isla. Pero es ya a partir de 1520 hasta 1580 cuando hay un desarrollo de la industria azucarera en nuestro país, y esto implica, una gran cantidad de negros esclavos traídos por parte de los españoles para lo que es el proceso de corte, vamos a decir, el pesaje, el acarreo y el procesamiento de la caña de azúcar en los ingenios, en trapiches e ingenios.
El azúcar ocupó rápidamente el lugar de la miel como edulcorante y se popularizó de tal manera que se convirtió en el principal ingrediente de la dieta calórica del mundo colonial. Comenzaron a preparar platos importantes utilizando el azúcar, y es así como surgen en la isla los dulces de coco, piña y maní, y los plátanos amarillos al caldero, surgidos del seno mismo de las plantaciones azucareras. La piña y el maní son plantas aborígenes cultivadas por los taínos. Por su parte, el plátano, de origen africano, fue importado a Santo Domingo desde las Islas Canarias en 1543 por un fraile llamado Tomás de Berlanga, con la intención de reforzar la alimentación de los esclavos africanos. A propósito de los negros africanos, desde su llegada introdujeron cambios a la gastronomía, aunque por su condición de esclavos no trajeron ningún producto, pero sí impusieron sus costumbres. Con lo que encontraron aquí, sí desarrollan platos propios, vamos a decir, evidentemente tomando como referencia lo que ellos habían vivido en África. Y aquí entonces tenemos platos que están vinculados a la escasez que había entre los propios negros esclavos. Platos, por ejemplo, como el sancocho, que es una especie, digamos, de víveres, agua, carne, es decir, lo que había. En la misma forma de sancocho también se implementan otros platos como el caso del locrio, que es una especie de mezcla de arroz con carne o con la mezcla de otros productos, al igual que el típico asopao o sopa de arroz con vegetales y carnes. Hoy la base de la cocina dominicana es el sazón, una mezcla de vegetales, hierbas, especias y otros ingredientes salteados hasta que liberen su sabor. El arroz trajo la benevolencia de la cocina española con platos como el moro, que es una combinación de arroz con habichuelas o frijoles negros. Justamente los negros esclavos se vieron compelidos, ¿verdad?, por las necesidades mismas en que ellos se movían y por la urgencia del tiempo. O sea, tenían poco tiempo para cocinar sus comidas y demás, tenían que hacer como una mezcla. La gran abundancia de ganado en la época colonial hizo de la carne un alimento cotidiano al alcance de todos. Este cuadro lo completaban el casabe y las viandas, encontrándose entre estas el plátano que, habiendo sido traído desde África como alimento para los negros, terminaría extendiendo sus bondades al resto de la población. En 1783, los plátanos, el maíz y el casabe hacían las veces del pan en la mesa criolla. Que el plátano es el pan nacional de República Dominicana, fundamental en nuestra dieta, por millones de unidades en el día. Un producto de primerísima necesidad, de una variedad en su consumo extraordinario. Y le digo en tono de broma que el plátano pega con todo. Buena parte de los negros libertos que emigraron al país en 1823 y 1824 durante la ocupación haitiana se asentaron en Samaná y Puerto Plata, y ellos enriquecieron la cocina dominicana con platos como el pescado con coco y el yaniqueque. La muchacha de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se divierto hay que ver. La muchacha de Juan Gómez son bonitas y bailan bien, pero tienen un defecto que se divierto hay que ver. En tanto que la llegada de los llamados cocolos, inmigrantes de las islas inglesas del Caribe que vinieron al país entre 1896 y 1916 para trabajar en la industria azucarera, trajeron a la mesa dominicana la salsa de guavaberry, los domplín, los guisos de lambí, pescados fritos, guisos de pata de vaca, los conconetes, la cerveza de jengibre y una variedad de panes. I wanna dance feeling the heat. ¿Cómo estás online? Hey, yeah, yeah, yeah. ¿Cómo estás online? Oh, San Pedro de Macorís. Los emigrantes del Medio Oriente, libaneses, sirios y palestinos que llegaron al país entre 1875 y los primeros decenios del siglo XX, encontraron muchos de sus productos que fueron traídos por los españoles a partir de 1493. Desde Italia llegaron al país la pizza, lasañas, espaguetis, salamis, jamones, quesos y vinagre balsámico, entre otros. Y desde China, el chofán, chosui, costillitas de cerdo agridulces y chicharrones de pollo. China
de gran influencia y en la actualidad de una profunda penetración e incidencia en la gastronomía dominicana. También hemos recibido influencia por algunos sectores sociales que tuvieron contacto con Europa, como la francesa, y sin lugar a dudas, la que más ha penetrado en los últimos momentos es la gastronomía o producto derivado de los Estados Unidos. Pocos cambios, en realidad, se verifican en nuestras esencias culinarias durante el período comprendido entre los siglos XVIII y XX. La dieta de los dominicanos tuvo una variación significativa a principios del siglo XX. Podríamos decir hasta inicio del siglo XX, el arroz no era el primer producto de consumo de los dominicanos, sino eran los víveres. Es a partir de la primera ocupación militar de los Estados Unidos, cuando el arroz se convierte ya en el elemento más destacado de la cocina dominicana. Para ese tiempo, 1916, la mayoría de la población dominicana vivía en el campo y se alimentaba básicamente con víveres. Pero después de la ocupación norteamericana, el arroz comienza a generalizarse y se convierte en el alimento básico del almuerzo local. Hoy en día, para completar el almuerzo en República Dominicana, al arroz se le agrega la habichuela, grano que también se produce en gran escala en San Juan de la Maguana y San José de Ocoa, y se completa con carne y ensalada. A este plato, que se consume en todo el país, se le ha llamado popularmente la bandera nacional. Como un símbolo, fíjese que está posicionado en nuestro subconsciente, en nuestra mente, cuando digo plato del día, ¿sí? Automáticamente, culturalmente, los dominicanos entendemos qué es: arroz, habichuela y carne. La bandera nacional, que tiene una procedencia de carácter asiático por el arroz, tiene una procedencia de carácter americano por la habichuela y tiene una procedencia de carácter universal de alguna manera. El desayuno para los dominicanos es usualmente una comida ligera, consistente generalmente en pan, chocolate caliente o café con leche. Sin embargo, en ocasiones se podría tomar un desayuno más sustancioso que incluye víveres, queso frito, huevos revueltos y o salami frito acompañados con cebolla salteada con vinagre y sal. Un menú similar se utiliza generalmente para las cenas, pero en ella es frecuente incluir el mangú, que se conoce como una especie de puré de plátano con el que han combinado algunos platos especiales, como el caso del mofongo, que se produce cuando al plátano se le agrega el chicharrón de cerdo. El desayuno y la cena para los dominicanos varían de acuerdo a la región del país, tema sobre el cual hablaremos en otra historia sobre la gastronomía de las regiones de la República Dominicana.